Buenos días a todos. Vamos comenzando. Este es el webinar 73, Mastermind, y hoy yo soy Pablo Mateos, estoy en la ciudad de Guadalajara, y los coorganizadores Manuel Zambrano y Emanuel Morales, Emanuel en Guadalajara también, y Manuel entre Aguascalientes y el Estado de México. Hola Manuel, buenos días. Manuel. Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Por ahí escríbanos en el chat de dónde se están conectando. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por madrugar un domingo más. Les movimos un poquito el calendario de los webinars en las últimas semanas debido precisamente al tema que tenemos hoy, que es este viaje que hemos hecho a España, los tres socios de Vive de la Renta, Luis Ramírez, Eduardo Aguilera y un servidor, Pablo Mateos. Entonces tuvimos el último webinar hace 2 semanas con Daniela González, una arquitecta muy interesante con la que ya estamos trabajando en Vive de las Rentas. Este es otro de los objetivos de este grupo Mastermind, es de crear conexiones, crear colaboraciones y que de aquí prendan nuevos negocios, nuevas colaboraciones, nuevas ideas en todos sentidos del tema de inversiones en bienes raíces. Bienvenidos a todos. Si nos pueden poner en el chat, por favor, desde dónde se conectan. Aquí ya veo a Gustavo Rivera del Estado de México. Tania Luna, buenos días. Misael Vázquez, hola Misael, que él está en la Ciudad de México. Daniel Martínez desde Hidalgo, buenos días. Miriam Calvillo, hola, buenos días Miriam. Noemí Peña desde Guatemala, muy bien, ya tenemos personas de fuera de México. Sergio Ceballos, buenos días, Sergio está en Querétaro. Y por aquí tengo algún otro mensaje. Sandra, buenos días. Ángeles Pérez desde Saltillo. Buenos días, José Antonio Álvarez. Hola, José Antonio, Ciudad de México. Rosy Peralta desde Guadalajara. Hola, Rosy, estás aquí cerca de mí. Isaac González desde el Estado de México. Rafael Rodríguez desde Francia. Muy bien. Algunas personas se conectan domingo por la tarde desde Europa. De hecho, Eduardo Aguilera, que está ahí conectándose. Ahora me ayudas a encontrarle a Eduardo por si se conectó como participante, Manuel. Y él está en España todavía. Alberto Gutiérrez, hola Alberto, desde Guadalajara, Madrid. De hecho, Alberto lo vimos en Madrid. Eduardo y yo nos reunimos con él. Hola Alberto. José García, desde la Ciudad de México. Enrique Sada, desde Monterrey. Hola José y Enrique. James Monroy, desde Querétaro. Buenos días. Gabriel Delgado, desde Sinaloa. Marta Arbizu, desde la Ciudad de México. Con Marta también tuvimos un webinar. Y Miriam Calvillo nos dice desde la Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectan aquí por Zoom. En el Facebook no me da tiempo a leerlo, pero bueno, aquí Manuel y Emanuel estarán al tanto de sus preguntas. Hoy va a ser un webinar un poco especial porque no tenemos un entrevistado externo, pero vamos a entrevistarnos a nosotros mismos en los socios Vive las Rentas y junto con las preguntas que nos hagan Manuel y Emanuel y las que nos hagan ustedes a través del chat. Daniel Sotres, hola, buenos días, desde la Ciudad de México. Leonel Macotela, que está en Querétaro. Martín Hernández en Tlajomulco, también aquí cerca. Muy bien, pues veo por ahí a muchos alumnos, exalumnos de Vive de las Rentas, colaboradores, inversionistas y del grupo Mastermind MEX. Buenos días a todos. Muy bien, pues el objetivo de hoy es, esto fue un poco una petición de Manuel y Manuel. Si quieren, por favor, cuéntenos ustedes, Manuel y Emanuel, qué les llevó a hacer esta petición, digamos, y a contextualizar un poquito. Y ahora vamos contando sobre hallazgos, aprendizajes y comparaciones entre México y otros países de Latinoamérica y España en cuanto a las inversiones mobiliarias con este viaje que acabamos de hacer. Sí, gracias. Pues más que nada, Pablo, te estuvimos siguiendo en redes sociales, a ustedes, a los tres mosqueteros, y observamos a través de ustedes el mundo de oportunidades que hay en Europa, ¿no? En lo personal, yo ampliaste un poco más mi visión en el sentido de, pues, de que debemos ver otro tipo de inversiones, ¿no? No nomás las mexicanas, sino buscar otro tipo de inversiones. Y comentándolo con Manuel, pues queríamos saber un poco más sobre su visión de ustedes, ¿no? De cómo invertir, qué tipo de inversiones,
cómo lo ven, y también a la vez que han roto muchos paradigmas que nosotros tradicionalmente tenemos, ¿no? En el sentido de que normalmente hemos aprendido a invertir, pero a invertir en nuestra propia zona, ¿no? En donde podemos controlar nuestra propia inversión. Esa ha sido mi experiencia y pues no sé, Manuel, si quieras complementar algo más de lo que estuvimos platicando, ¿sabes? Sí, por supuesto. Una de las cosas que también llamó fuertemente nuestra atención, pues es las tasas de intereses que se manejan en Europa. Eh, y bueno, en comparación aquí en México y en otros países, pues es muy, muy diferente. Y pues una de las cosas que queríamos saber es, digamos, qué fue lo que se encontraron en Europa, en España específicamente, y saber que no es únicamente, pues, digamos, estos beneficios que pueda haber en cierta medida con dinero barato, sino que también existen algunos otros aspectos que no tomamos en cuenta o que salen fuera de nuestro radar, pero que realmente cuando ya se enfrentan a la realidad, pues pueden ver cuáles las dificultades que puede representar estar en otro país, invertir a distancia, entre algunos otros aspectos que realmente pensamos que podría ser de bastante utilidad compartirlos con el resto de la comunidad y sobre todo lo que comenta Manuel, ampliar nuestra visión de que no es únicamente poder invertir aquí en México, sino que podemos invertir a gran escala y pues apalancándonos también con las inversiones que podría traer Vive de las Rentas. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer una combinación de reflexiones a raíz de este viaje, algunas mías, y a raíz de mi experiencia más amplia, y comparar sobre todo esta parte de este análisis comparativo que se utiliza como método de investigación en general en la ciencia, en muchas áreas. Simplemente cuando uno ve el mundo desde un ángulo, o lo ve de una manera, pero si se mueve un poco, de hecho, miren, para recordar, aquí tengo el mundo. Entonces, si uno ve todo el mundo inmobiliario, digamos, centrado en da igual qué lugar sea, lo va a ver de una manera, y si se mueve un poco, va a ver su propio mundo de otra manera. Entonces, ya solamente esta idea de mirar a otro lado para volver a mirar donde uno mismo vive, ¿no? Es como cuando uno viaja y vuelve a su ciudad y ya ve las cosas de otra manera. Por ejemplo, preguntarnos por qué los tipos de interés hay tanta diferencia, ¿no? Y a la vez, cómo esos tipos de interés altos que tenemos en México y otros países de Latinoamérica nos han forzado a buscar soluciones y rendimientos mucho más altos que no ven en España. O sea, lo podemos ver como algo negativo, que en México tenemos estos tipos de interés tan altos, pero nos hemos dado cuenta, Eduardo, Luis y yo, que nosotros hemos sacado mucha partida a esta dificultad que en Europa no ven. No buscan rendimientos más arriba del 11-12%, que si se recuerdan los que han estado en nuestros entrenamientos, es lo que buscamos como mínimo, pues porque no tienen esa barrera de las tasas de en torno al 10-11% que teníamos hasta hace muy poco. Entonces no buscan esos rendimientos tan altos. Me dice aquí Miguel Ángel Hernández. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Que se oye muy bajo. No sé si ustedes me oyen bien. Yo te oigo bien, Pablo. Okay. Miguel Ángel Hernández, de hecho, si es el Miguel Ángel Hernández que yo conozco, está en Madrid y estuvimos también con él. Estuvimos con él en la visita, además que hemos hecho un par de webinars con Miguel Ángel, estuvimos viendo propiedades suyas. A Miguel Ángel, a ver si nos dice si eres tú. Y por aquí ya tengo también el chat de Facebook, con Betty Barral desde Guadalajara, Rafet Ordóñez desde Chiapas, Guillermo Franco desde Monterrey y Fernando Pérez del Estado de México. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces vamos a entrar en el tema, y este de las tasas de interés es quizá el más llamativo en cuanto a las cosas que nos llaman la atención. Aquí tengo una lista con otros temas, y mientras tanto le pido a Manuel y Manuel a ver si encontramos por ahí a Eduardo, o le ayudamos a conectarse, y a Luis Ramírez, que entrarán en un momentito. Eduardo está en España en otro horario, son las 3 de la tarde, me parece, por allá, y ahora mismo se conectará. Bueno, entonces, ¿por qué decidimos
ampliar o crecer de manera internacional, primero en España, vive de las rentas. Y bueno, pues por una de las razones es bastante obvia, que yo soy de España y tengo experiencia allá, no tanto en inmobiliario fuera a nivel personal, pero digamos era un lugar natural, además de Estados Unidos u otras economías donde podamos diversificar. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, además de que los 3 socios estaban muy interesados en invertir en España, este tema del euro, vamos a dejarlo de las tasas de interés para otro momento, el euro como moneda, es una moneda internacional muy fuerte, prácticamente en el mundo las 3 monedas principales hoy en día son el dólar, el yuan chino y el euro. Entonces, el euro ha tenido una estabilidad fuerte porque está respaldado por más de 10 economías fuertes en Europa y hay unos mecanismos, digamos, de control entre las economías y la deuda y distintos instrumentos de política monetaria en Europa entre países que no hay en otros países. Hay otros países donde, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? La Reserva Central de Estados Unidos decide la política monetaria y ya es un solo factor. De hecho, han generado muchísimo dinero, han impreso muchísimo dinero en Estados Unidos. Han generado dólares de la nada en los últimos 2 años para contrarrestar primero pues la deuda creciente, la deuda pública de Estados Unidos, pero también pues la crisis derivada del COVID y otra serie de situaciones. Entonces, esto está generando una inflación galopante en Estados Unidos y en todas las economías que giran en torno al dólar, por un lado. Por otro, pues la economía de China sigue creciendo, no se ha enfriado, de hecho ha sido bastante robusta respecto a la pandemia. Entonces va perdiendo valor el dólar respecto a otras monedas. Y se prevén pues, una inflación alta en Estados Unidos, con lo cual el dólar pierde valor. Ese es otro motivo, ¿no? Digamos, para diversificar respecto a las economías. La economía mexicana y otras latinoamericanas están muy vinculadas al dólar. Entonces, esto es una manera de diversificar con otra moneda que está fuera de la esfera del dólar. Y también yo a lo largo de los años, digo, a nivel personal, siempre he contado por ahí, cuando llegué a México a vivir la primera vez en 2002, traje algo así como 5.000 euros. Y los cambié a 7 pesos el euro, eran como 35.000 pesos de entonces. A ver si más o menos me acuerdo. Eran de 5.000 euros por 7, 35.000. El euro llevaba un mes en circulación, entró en enero, en enero de 2002, yo vine a México en febrero. Entonces cambié mis 5.000 euros a 35.000 pesos de aquella época. Y ahora está a 24 pesos el euro. Entonces, si hoy en día esos 5.000 euros hubieran valido 120.000 pesos de hoy. Entonces, eso me hace reflexionar sobre la estabilidad de la moneda y la apreciación del euro respecto al peso, o al revés, ¿no? La depreciación del peso respecto al euro. Bueno, ese es uno de los factores. Entonces, de cara a invertir en España, Eduardo, ya me dicen que ya está por ahí. Ahora, Eduardo, abres ahí cuando puedas. De cara a las inversiones en España, ya no estamos mirando solo el rendimiento, sino que tenemos 2 factores más. Uno es que tu capital, o sea, por ejemplo, si tú inviertes el equivalente a 50.000 euros, que es un poco más de 1 millón de pesos mexicanos, 50.000 euros son 1.200.000 pesos mexicanos, ese capital se va a preservar en otra moneda, ¿no? Si se deprecia el euro, tú sigues teniendo ese capital. Entonces ese es un factor, la preservación del capital en una moneda que no pierde valor respecto a tu moneda local. Y el segundo es que las rentas que vas a recibir las vas a recibir en euros, con lo cual año con año va a valer más si sigue, digamos, la historia como ha seguido hasta ahora, de depreciación de otras monedas en Latinoamérica. De hecho, Eduardo y yo hemos estado pues 3 semanas de viaje, Eduardo todavía está por ahí, hemos estado entre Madrid y Valencia, y en Valencia Eduardo y yo nos quedamos a dormir en una casa
junto a la playa en Valencia, que es de un propietario turco que la compró por un sistema del que le hablaremos ahora un poquito más tarde, que se llama Golden Visa, para obtener una visa de residente en España a través de una inversión. Le piden 500.000 euros de inversión. Entonces él compró esta casa, más o menos vale esa cantidad, y prácticamente no la usa. Digamos, la agencia la agencia inmobiliaria que son también nuestros socios, la alquila a veces. Y para lo que voy es que la lira turca, que es la moneda local de esta persona, ha perdido un 60% de su valor en los últimos 3 años. Entonces, esos 500.000 euros que esta persona, digamos, pasó de su dinero en liras turcas a una propiedad en España, pues ya respecto a las liras turcas, se ha más que duplicado, se ha multiplicado por 60%. O sea, si él quisiera vender esa casa y volver a utilizar el dinero de vuelta a Turquía. Entonces, ese es otro ejemplo tangible del valor de preservar el capital en euros, en este caso. Bueno, ahora en un ratito hablaremos del tema este de la Golden Visa. Pablo. Sí. Sí, quería complementar un poquito lo que más, de su viaje, lo que más ruido me hizo fue esto que estás comentando precisamente. Me acuerdo que me habías platicado que tú habías tenido un departamento, ¿no? Que habías comprado un departamento, no recuerdo si en Inglaterra o en España, antes de venirte a México. Sí, entonces, siguiendo esa reflexión, la que estás haciendo ahorita, de cuando llegaste aquí a México, si en ese momento tú hubieras tenido la educación financiera que has adquirido a través de este tiempo, de estos últimos años, tal vez hubieras preservado ese departamento, ¿no? Y te hubiera seguido dando una renta, una alta rentabilidad muy buena, que con la devaluación de la moneda de nosotros, pues se hubiera visto mucho mejor reflejado, ¿no? No sé si me doy a entender lo que trato de Sí, explicar. sí, o sea, lo que me arrepentí de haber vendido ese departamento, que lo vendí hace no mucho, hace como 3 años o 4, justo antes de empezar con inversiones en bienes raíces en serio, es que tenía una tasa de interés, la hipoteca, de Euribor más 0,45 al año, 0,45%. Entonces, el Euribor es la tasa de referencia interbancaria en Europa, que es como la tasa interbancaria en México, ¿no? Son tasas variables. Pero es que el Euribor lleva ya un par de años negativo. O sea, la tasa de referencia es negativa. La tasa a la que se prestan los bancos es negativa, entonces paga prácticamente cero, digamos, 0,35 por anual, 0,35%. Entonces, bueno, lo que me arrepentí fue de haber perdido esa hipoteca, pero como sí mantuve esa propiedad durante 15 años, sí se revalorizó bastante y finalmente venderla me permitió comprar una propiedad aquí en México. Entonces, estaba en renta tradicional y daba el 5%, o sea, tampoco era muy buena inversión de rentabilidad. Estoy buscando los datos del tipo de cambio histórico, pero... Sí, Adelante, Eduardo. Perdón, está por ahí Eduardo. Cuando quieras, Eduardo, ¿Cómo puedas. están? Buenos días a todos allá en México. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En qué ciudad Un estás? ¿En gusto Barcelona? ¿Dónde saludarlos. estás? Barcelona, estoy en Barcelona ahora. Y bueno, oyendo todo, la verdad es que ha sido muy interesante. Normalmente en Vive las Rentas lo que nos gusta es explorar, ¿no? Y aprender y luego compartir eso que vamos aprendiendo. Este proyecto España se viene gestando desde hace más de 2 años que lo platicábamos Pablo y yo, y mucho de nuestra inspiración fue nuestro compañero de Mastermind, Miguel Ángel. Está aquí, creo. Que seguramente estará conectado, y un gusto saludarte, Miguel Ángel. Y bueno, él habiendo tenido, bueno, vivía en México, se va a España y hace toda una estrategia que le permite tener un crecimiento financiero importante. Y aunado a todo lo que ya vislumbrábamos y ha platicado Pablo, ¿no? O sea, el tema de poder invertir en una moneda en donde no se deprecie tu dinero,
Y lo segundo, explorar el tema del apalancamiento bancario a tasas de interés mucho más convenientes que la de México, bueno, pues prometían un escenario bien interesante. Entonces, haber tenido la oportunidad de venir y hacer y comprar y evaluar el mercado y entender lo que estaba pasando aquí, pues creo que va a ser un gran aprendizaje para toda la comunidad, porque bueno, esto es lo que venimos a hacer justamente, a compartir con ustedes todos los hallazgos, cosas buenas y cosas malas que hemos encontrado. No todo es miel sobre hojuelas, ¿no? De pronto pensábamos, por ejemplo, que alcanzar las rentabilidades que hemos alcanzado en México sería más sencillo y nos hemos dado cuenta que no. En realidad, el tema de las regulaciones, el tema del costo de la mano de obra, el tema del costo de la gestión de rentas como tal, vuelve a Europa mucho más complicado llegar a tasas de rentabilidad altas, ¿no? O sea, si probablemente yo como inversionista voy más enfocado a tener una tasa de rentabilidad mucho más alta, pues probablemente México se pueda hacer justamente porque hay mucha más flexibilidad, porque se pueden hacer remodelaciones rápidas, porque no hay tanta regulación legal y porque los sueldos, a fin de cuentas, son mucho más bajos que en España. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta aquí es que alcanzar una rentabilidad del 5, 6, 7, 8% ya es alcanzar muy buena rentabilidad. Tienes que encontrar verdaderos chollos, como les dicen por acá. Y bueno, porque si uno va sin esta visión de los lentes del maestro de las rentas, pues bueno, la mayor parte de los inmuebles, pues te van a dar el 3%, ¿no? Que de todos modos para Europa es bueno, dado que las tasas de interés están más abajo de eso, pues si estás invirtiendo en inmuebles que te está dejando el 3% neto, pues no está mal. Pero en realidad, si ves un poquito más allá, bueno, sí puedes duplicar eso, puedes alcanzar 6, 7, 8%, y la cosa se pone aún más interesante, pero no es tan sencillo porque a lo mejor puedes transformar los espacios, pero si quieres, digamos, que poner a una empresa o formar un equipo que administre estos inmuebles, el costo de este personal va a ser altísimo. Entonces eso va a mermar tu rentabilidad y a lo mejor cuando logres tener 100 inmuebles, pues bueno, eso ya podría funcionar. O hacer lo que hace Miguel Ángel. Miguel Ángel lo que hace es que él es el que se mete desde la supervisión de las obras, el que consigue al albañil más barato que se los puede hacer los fines de semana, el que administra las rentas, ¿no? Y bueno, así puedes ir alcanzando una mayor rentabilidad. Pero es hasta cierto punto, tiene un techo de escalabilidad ese modelo desde mi perspectiva. Y desde luego, bueno, nosotros lo que estamos implementando acá, en donde sí nos tenemos que apalancar de un personal que haga esta administración, porque evidentemente no estamos en Europa, pues ese costo pues definitivamente le pega a la rentabilidad. Pero a cambio de ello, ¿no? O sea, a lo mejor dices, ok, voy a obtener un 6, 7% de rentabilidad, sí, pero si eso lo traduces en México, ¿no? Tomando en cuenta el fortalecimiento de la moneda y la plusvalía, bueno, pues te vas a dar cuenta que al final ese 7% probablemente te dé en pesos mexicanos un 15, 20 o 25%, dependiendo de cómo vayan los tiempos. Entonces, es un nuevo factor y todo un nuevo horizonte y todo un nuevo continente que se abre para ir explorando y ir diversificando la inversión inmobiliaria e ir buscando esto que estamos buscando todos, que es pues la libertad financiera, ¿no? No sé si
Manuel o Manuel Zambrano o alguien de los que están conectados tiene alguna duda o algunas preguntas concretas que pudiéramos ir contestando por acá. Sí, aquí nos están, bueno, además ahora nos van diciendo Rafael Rodríguez ha enviado algunas cosas sobre mercado, regulaciones, contrastar la experiencia, ya ahí dijo Rafael que el tema de regulaciones y costo, mano de obra, etcétera, ese es un punto importante. En cuanto a la regulación, también otra cosa que hemos encontrado en España es que la regulación puede ser a muchos niveles, ¿no? Está a niveles administrativos, ¿no? De municipio, de la comunidad autónoma, que es como el Estado en España, y a nivel nacional. Eso por un lado. Por otro, hay muchos tipos de regulaciones. Unos son sobre las obras, las licencias de obras, cambio de uso del suelo, esa parte de la obra en sí. Otra parte es las licencias, o sea, qué es lo que vas a operar. Si vas a operar una vivienda, un hostal, un alojamiento residencial, hay muchas tipologías. Un departamento vacacional lo llaman, apartamentos turísticos los llaman, que son, digamos, los Airbnbs y demás, que también se van regulando no solamente a nivel municipal, sino incluso por zonas. Y en algunos sitios están prohibidos, o como en Barcelona, que solo puedes rentar 30 noches al año. Entonces, hay muchos tipos de regulaciones. Y luego, por último, hay otro tipo de regulación que tiene que ver con el régimen de condominio, que en España se llama división horizontal, que es el régimen, digamos, de un bloque de edificios. Casi toda España está construida en bloques de edificios. Y entonces, aunque tú tengas una propiedad, un departamento, o incluso en algunas casas como esta del Turco en la que nos hospedamos, son casas independientes, pero comparten la cochera. La cochera es un estacionamiento subterráneo por debajo de todas las casas. Entonces, el régimen que regula eso tiene, como en México, una escritura de régimen de condominio, etcétera, y ahí hay una serie de prohibiciones. Y los copropietarios tienen a veces derecho de veto. Estábamos viendo con Miguel Ángel Hernández en la zona donde él trabaja, en el norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. De hecho, son dos municipios, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que están pegados. Hay una calle que un lado de la acera es San Sebastián y otro es Alcobendas. Entonces, en Alcobendas, si tú quieres convertir un local comercial en una vivienda, que es algo que ahora, desde la crisis de 2008, se han quedado vacíos muchos locales comerciales, tiene mucho sentido convertir locales comerciales a vivienda en planta baja. Entonces, yo no me acuerdo en cuál de los dos, creo que eran Alcobendas, requiere la legislación que estén de acuerdo todos los vecinos. O sea, en cuanto uno no esté de acuerdo, no se puede convertir el local a vivienda. Y en San Sebastián de los Reyes es la mayoría. Entonces, ahí cruzas la calle y ya hay una regulación distinta. Entonces, bueno, pues ese tema de la regulación es complejo, es lento y es cambiante. Ese es otro problema, ¿no? Si tú vas a invertir en un tema como la renta vacacional y te lo van a cambiar, pues tienes que tener certeza. Eso por un lado. Por otro lado, también otra cosa que hemos encontrado es, ahora les vamos a soltar como los lados negativos, entre comillas, para que vean que no es todo tan fácil, y también qué ventajas tenemos en México, que no tenemos esa regulación tan estricta. Otro lado es la protección del inquilino. O sea, en general, el inquilino tiene muchos derechos, y en el contrato de arrendamiento, la ley de arrendamientos urbanos, protege al inquilino. Por ejemplo, si quiere seguir renovando el contrato, el inquilino puede, depende de los casos, entre 3 y 5 años puede seguir con el mismo contrato. En el contrato puede tener un incremento de renta, normalmente no superior a la inflación, pero durante 5 años no puedes echar a esa persona, digamos, a no ser que el dueño tiene que demostrar el dueño que necesita la vivienda para vivir él o uno de sus hijos, o que por causa de fuerza mayor la tiene que vender o algo así. O sea, es una cosa donde sí tiene bastante fuerza el inquilino. Si deja de pagar, pues como pasa en México, también es difícil echarlos. El proceso legal es a lo mejor un poquito más claro y más transparente que en México, pero tiene una serie de prerrogativas. Y en los últimos años, con todo el problema que hubo de la crisis de 2008 y los desahucios, o sea que el desahucio es el proceso para echar a una persona de una casa que no paga, que normalmente lo hace el banco.
Entonces, para proteger personas vulnerables, ¿no? Personas mayores, personas que, digamos, no tienen otro lugar donde ir, el juez, digamos, puede determinar que no se le puede echar a esa persona o incluso que no se le puede mudar a otra, aunque el banco, digamos, le pague una renta en otro lado, que esa es su zona de toda la vida, donde tiene la vida organizada y no lo puede mover de ahí. Entonces, esa parte es muy, muy rígida. Y de hecho, de esos movimientos que hubo de los indignados y de todo el movimiento de protesta respecto a la crisis del 2008, surgieron algunos partidos políticos que hoy gobiernan, como Podemos o como la alcaldesa de Barcelona, que viene de un grupo antidesahucios. Entonces, estos mismos grupos son los que han ido metiendo protecciones al inquilino y también medidas que a veces se han anunciado y no se han implementado de reducción del poder que tienen lo que llaman grandes tenedores, o sea, las personas o las instituciones que tienen, hay varias definiciones, una de ellas es que tienen más de 10 propiedades. Entonces, si tú eres una persona normal y corriente, digamos una pareja mayor que rentan un departamento y eso forma parte como de tu pensión, eso está bien. Pero si eres un fondo de inversión que tiene 1000 departamentos, pues te limitan mucho. Bueno, eso es un poco algunas ideas sobre la regulación. Vamos a volver al tema de las hipotecas, que bueno, pues sí son muy bajas los tipos de interés. Antes de la crisis de 2008 era muy común, lo más normal en España de los tipos de interés de hipotecas eran variables, como este que yo tenía, ¿no? Un Euribor más un diferencial. ¿Esto qué pasó? Que, bueno, sí bajaron mucho, pero hubo ahí en la época del boom, hubo algunos años en los que subió el índice. Entonces mucha gente se metía para pagar una hipoteca a lo más alto que podía de cuota, ¿no? Por ejemplo, 400 euros al mes. Y cuando había ese cambio, esa pequeña subida del Euribor, y no tenía que subir mucho, o sea, a lo mejor subía el Euribor de 1 a 1,25, pues ya no pagabas 400 euros de hipoteca, pagabas 475 o 500, o sea, eran golpes fuertes y mucha gente no podía pagar. Entonces, se acabó el apetito por esas tasas variables. Entonces, ahora ya es muy común las tasas fijas, como en México. Esas tasas pues son bajas porque el riesgo país es muy bajo. Digamos, la gran diferencia entre la zona euro y países de Latinoamérica es lo que se llama el riesgo país. Una cosa es el costo del dinero y el tipo de interés o la remuneración del dinero que da el Banco Central, y otra cosa que le añaden los bancos es el riesgo país, y por eso es bastante más caro en México. Entonces, como dice Eduardo, lo que nos atraía mucho cuando hablamos con Miguel Ángel Hernández la primera vez, una frase que se me quedó a mí grabada fue: no, ya a partir del año que viene ya no necesito al banco. ¿Cómo que no necesitas al banco? Porque como se apalanca con unas tasas tan baratas y le saca una rentabilidad del 10-15% a las propiedades en co-living, entonces el flujo que produce la propiedad por encima de la cuota es altísimo. O sea, a lo mejor Miguel Ángel nos hablaba que pagaba en un departamento 200 euros de cuota de hipoteca y recibía de rentas 1.200. Entonces le quedaban 1.000 libres al mes. Esos son 12.000 al año. O sea, y como ya tenía 3 o 4 departamentos, pues ya ese flujo, digamos, le daba para comprar propiedades sin banco. Entonces, eso sí nos llamó muchísimo la atención a Eduardo y a mí desde hace 2 años, y empezamos a buscar cómo funcionaba. Otra cosa que nos llamó la atención con Miguel Ángel fue que esas hipotecas él estaba sacando no a su nombre, sino a nombre de una empresa. Y eso también es un gran cambio respecto a cómo estamos acostumbrados a trabajar con hipotecas en México. De hecho, en México no existen hipotecas como tal sobre vivienda para empresas. Sería más bien como un crédito PYME con una garantía hipotecaria. Pero en España sí dan crédito a las empresas que se dediquen a negocio inmobiliario, compraventa o arrendamiento. Entonces, si tú muestras unos buenos números al banco, también se tarda un tiempo desde que creas la empresa y empiezas a generar actividad, pero te pueden prestar sobre el flujo futuro, digamos, sobre el plan de negocios de esa propiedad. Y
y al principio a una empresa le prestan solamente el 50-60% del valor de la propiedad, o sea, lo que conocemos en México como el aforo. El aforo, el porcentaje, el loan to value se llama en inglés, el porcentaje del préstamo respecto al valor de la propiedad es 50-60% para empezar en nuevas sociedades. Pero bueno, pues eso ya te reduce la mitad de la inversión. De hecho, eso es una de las características que estamos utilizando ya en nuestras primeras inversiones en España, que ya solo tenemos que poner la mitad de entrada. Entonces, ese dinero que lo vas a conseguir como una hipoteca para empresas, la tasa de interés está más alta que para las personas, pero bueno, está como al 2% anual. Entonces, esa es otra gran ventaja, que vas creando un historial. Y otro área que no hemos tocado todavía, entonces, bueno, hemos hablado de la fortaleza del euro y de la tasa de cambio respecto al peso, tanto para preservar el capital y aumentar su valor, como para las rentas que recibas en una moneda más estable que vale más respecto a tu moneda local, si lo que vas a hacer es, como dice nuestro nombre, vivir de las rentas. O sea, esa renta que te llega te va a rendir más. La otra es este apalancamiento muy barato y que hay hipotecas para empresas sobre el flujo futuro. Otro punto ha sido que la renta tradicional en muchos casos te da un rendimiento aceptable, o sea, te da un rendimiento del 8-9%. Eduardo, Luis y yo fuimos a ver pisos, como se llaman allá, departamentos en zonas populares, donde fácilmente nos daba un 9% en renta tradicional. Bueno, tradicional amueblado nada más, pero más de un año, contrato tradicional, y los servicios los paga el inquilino. Entonces, pues si ya te da eso y te cuesta el dinero tampoco, pues no hay que darle muchas vueltas. O sea, es más fácil ponerlo en renta en ese sistema y no tienes problemas con los vecinos, con este tema de la comunidad de vecinos. Y el otro punto que quería mencionar es, debido a la crisis esta de la burbuja inmobiliaria del 2008, que todavía España prácticamente se acaba de recuperar de esa crisis 12 años después, hay un parque de viviendas que pertenecen a los bancos, que es muy grande. O sea, los bancos se han convertido como en un desarrollador inmobiliario. Se quedaron con muchísimas propiedades y han creado ramas de inmobiliarias, digamos, donde estas propiedades las van colocando, las van recuperando legalmente y las van vendiendo. O se las pasan a otras operadoras o a fondos de inversión. Entonces, es un poquito lo que en México se llamarían remates bancarios, pero esto es de una manera institucionalizada, enorme, y cuando ya llegan a este proceso ya están escrituradas a nombre del banco. Entonces, todas las propiedades que fuimos a ver nosotros, prácticamente el 95%, venían de bancos, lo que llaman propiedades de bancos. Entonces, eso hace que puedas conseguir propiedades más baratas que el precio de mercado, con lo cual el rendimiento que decía del 9% te va a dar rápido en renta tradicional. Y a veces los bancos venden paquetes. Entonces, si compras un paquete, pues todavía puedes tener más oportunidad. A lo mejor te cae ahí algo malo, pero lo bueno... Ya está por aquí Luis. Buenos días, Luis. Pablo, gusto saludarte. Buenos días. Gusto saludar también a todas y a todos los que nos acompañan en este Mastermind. Pues interesantísimo, de verdad, todo lo que comentas. Eres un excelente... describes de forma gráfica todo muy, muy bien, y la verdad es que creo que para quien nos esté escuchando debe resultar muy interesante conocer este nuevo mundo, ¿no? Bueno, irónicamente, como se decía, el viejo mundo, pero para nosotros los inversionistas que no conocíamos el viejo mundo, pues bueno, nuevo, ¿no? Y la verdad es de que tuvimos una muy buena temporada por allá, además los tres mosqueteros como socios, amigos, disfrutando de España ya con los queridos amigos, nuestro country manager con Armando Hernández, que es amigo personal de su servidor desde hace varios años, y la verdad es que la pasamos muy bien con Miguel, porque también ellos nos abrieron ese know-how, ese conocimiento que ya tienen, y pues es ahí donde resulta retroalimentador poder entender cómo funciona. Y yo quisiera rescatar dos o tres cosas de lo que han dicho. Hablaba Eduardo, y coincido con él, no es lo mismo que en México. Digo, sí es cierto que nuestro modelo va a funcionar, sí es cierto que neceamos y que pues logramos de alguna manera implementar nuestro modelo, que ya por ahí había algunos
pues digamos que bosquejos de nuestro modelo funcionando en España, porque al final pues es una necesidad la vivienda, ¿no? La vivienda asequible dentro de las ciudades y todo eso que siempre planteamos en Vive las Rentas. Sin embargo, en efecto, no es lo mismo. La rentabilidad, pues por supuesto, es menor, con todos estos riesgos legales que ahora retomaré y haré un comparativo, si me permites, de las leyes. Claro que no es lo mismo, pero al final hay que buscar, creo que este es el mensaje, hay que buscar el cómo sí. Y yo quisiera, la gente se pregunta, oye, pero ¿por qué neciaron? ¿Por qué si es más difícil, primero, obtener la rentabilidad? Segundo, la plusvalía. La plusvalía no es la misma. La plusvalía a la que estamos acostumbrados en México, 10, 12, 15, 20% en algunas zonas, en España prácticamente no existe. Hay una plusvalía muy, muy mediocre del 1, del 2%. Hablo de la plusvalía natural, que es esta plusvalía por la que el inmueble simplemente por el transcurso del tiempo crece de valor. No, la plusvalía que nosotros en todo caso tendremos en nuestros inmuebles se imprime gracias a el valor de la rentabilidad. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, es una plusvalía en la que el inversionista se la da, porque el inversionista que está acostumbrado a un 3 o un 4% de rentabilidad anual en España, y nosotros de repente tenemos un inmueble que puede tener un 10, que puede tener un 8, pues entonces eso es lo que le aumenta el valor al inmueble. Y es donde un inversionista que conozca esto, que conozca el flujo, pues pueda decir, oye, sí, el inmueble ya no vale 1 millón de euros, vale 1.400.000. Y lo puedo pagar gracias otra vez a la rentabilidad que con nuestro modelo podamos imprimirle a un inmueble. Porque sí es cierto que la plusvalía está mucho menos acelerada que en México. No quiere decir que no exista, claro que puede haber plusvalía. También no es en cualquier lugar, hay que buscar las zonas, nos dimos a la tarea de ello ahí en España. Y bueno, pues decía yo que pasamos unos momentos muy, muy interesantes, como entender, Pablo, recuerdo cuando andábamos de recorrido, que fueron varios días de recorrido, recuerdo cuando me contabas algo que yo no hubiera imaginado, ¿no? Que era mal visto, que la gente, por eso estaban todos estos locales comerciales, ahora muchos reformándose, que era mal visto, ¿no? Vivir en la planta baja, por eso todo el mundo tenía locales comerciales. Fíjate qué ironía, mientras en México una planta baja siempre ha sido más valorada, siempre, desde toda la vida ha sido más valorada, y en España pues era mal visto, ahora ya no hay de otra, ¿no? Porque hay un problema y una necesidad de vivienda, pero qué ironía, Pablo, ¿cómo funcionaba esto? Sí, o sea, bueno, en España a partir de los años 60 se empezaron a construir departamentos, ¿no? En todas las ciudades y los pueblos, era como el gran lujo, ¿no? De vivir de las casas del campo y que eran difíciles de limpiar y tal, pasaron a vivir al pisito. De hecho, hay muchísimas películas en la época esa de los 60. Entonces, yo no sé si, tiene que ver con esto, ¿no? De vivir en un sitio limpio, salubre, y era lejos del suelo, eso para empezar. Y luego la otra es que si tú vives a nivel de calle, tus ventanas dan a la banqueta. Entonces la gente pasa por la banqueta, mira por la ventana y te ven en pijama o como estés. Entonces en el mundo católico, digamos, es perder intimidad. Entonces hay zonas enteras de España que están construidas, a lo mejor una torre de 15 plantas con sobrepatas, o sea, abajo se dejó espacio vacío, nunca se hicieron centros comerciales ni nada. Yo de niño jugaba mucho en esas zonas vacías. O sea, los edificios empiezan en la primera planta, abajo no hay nada. Pero sí, eso es el precio por metro cuadrado, ¿verdad, Luis? Si empezamos a preguntar, costaba menos de la mitad de la planta baja que arriba, ¿no? O sea, arriba eran 2.000 euros o 3.000 el metro cuadrado y abajo eran 800. Totalmente, ¿no? Y aquí es donde nosotros vimos la oportunidad de reconvertir esos espacios y poder hacer la magia de las rentas con el co-living, con espacios más pequeños, etcétera. Y la verdad es de que vaya que mucha gente, es ahí donde ha empezado a ver estos, digamos que esta gente que ha hecho algo parecido a lo que hacemos en Vive las Rentas con los bajos, como se denominan allá, o con estos pisos en planta baja que realmente eran locales, ya han empezado a dividirlo en habitaciones y a rentarlo por habitaciones. Entonces, digamos que esos son los bosquejos del modelo de Vive las Rentas que hoy existen en España. Pero regresar entonces también a lo que comentabas, Eduardo, buenas tardes por allá, ya que me había acostumbrado al horario español, me regresan. Y madrugar. Entonces yo todavía traigo el horario español, en fin, por eso me desvelo. El caso es de que pues recordar el tema, ¿no? De la moneda, también lo hablabas tú, mi querido Pablo,
Primero, ¿por qué el euro? Bueno, el euro hoy es la moneda más estable en las últimas décadas, más estable que el dólar. ¿Por qué más estable que el dólar? Bueno, pues porque evidentemente Europa como comunidad tiene menos situaciones bélicas, no es el policía del mundo, no tiene la discrepancia que tiene Estados Unidos con el mundo, no sé, vamos, como muchos critican a Estados Unidos, no anda metiendo su cuchara en todos lados. Europa siempre ha tenido una postura conservadora, muy pro Europa, y esto hace, por supuesto, que, pues por supuesto, tenga este blindaje bélico y todo lo que ustedes quieran, pero sobre todo este blindaje macroeconómico tratando de ayudar a las economías locales, por supuesto, dentro de Europa, y si vemos cada economía, cada país, pues hay economías que dan lata, España la dio mucho tiempo, Grecia ahora, en fin, pero al final, como pues esta comunidad que son, salen adelante, y eso es lo que ha demostrado la fortaleza del euro, y hoy es la moneda más estable. Se prevé, hagamos un comparativo euro-dólar, que son las monedas favoritas, se prevé, todos los economistas, los analistas, prevén que el dólar se siga devaluando, porque se ha venido devaluando. De repente, cuando alguien en México dice es que el presidente ha sido bueno, no hablemos de política en esta sesión, pero alguien por ahí dice es que hemos tenido muy buen manejo de las finanzas, el presidente o la Secretaría de Economía o quien sea, pues ha hecho que la paridad del peso dólar se mantenga. No es así. Lo que pasa es que el dólar se ha devaluado respecto de otras monedas y pues esto, el peso también, evidentemente, pero esto ha hecho que parezca que seguimos teniendo la misma paridad. Sin embargo, el euro, pues como bien lo decías, Pablo, ha venido hacia arriba, y te decía yo que los economistas, los financieros, prevén que el dólar se siga devaluando. Además, es algo que la propia economía americana requiere para ser competitiva con otras economías como la China y demás. Entonces, pues si los empresarios norteamericanos pudieran, ellos devaluarían la moneda para que fuera más competitiva. Entonces, obviamente, pues esto afecta para quien tenga inversiones en dólares. Ojo, no con esto estoy diciendo que vaya a ser una devaluación muy profunda, pero sí se prevé que el dólar por lo menos se devalúe en los próximos 5 años un 10%. Entonces, el euro no, al contrario, el euro sigue manteniéndose, sigue creciendo muy poquito, 2-3% anual, pero bueno, al final creo que quien quiere invertir en euros, la gran ventaja es que tiene una moneda segura. Ponías este ejemplo del turco, mi querido Pablo, y la verdad es que también allá hay muchos en toda España. Yo tuve oportunidad de estar en las Islas Canarias, y hay venezolanos por doquier, venezolanos que lograron invertir en España, que lograron invertir en Canarias, muchos argelinos, por ejemplo, allá y turcos allá en todo el Mediterráneo, en Valencia, en Alicante, está lleno de estas personas que tenían dinero en sus países, invirtieron por allá, e irónicamente pues se fue, quebró prácticamente Turquía con tantos movimientos sociales, etcétera. La moneda se ha devaluado muchas veces, ya lo decías tú, mi querido Pablo. Lo de Venezuela, pues creo que ni vale la pena comentarlo, ya todos sabemos qué pasó con Venezuela, y la verdad es que mucha gente que tenía dinero alcanzó a invertir en España, o en Estados Unidos, en Miami está ahí Coral Gables, que también le llaman Doral Gables, pero bueno, es que la historia es la misma. La gente alcanzó a invertir algo en otro país, y pues creo que es muy bueno. Yo no estoy diciendo que México vaya a tener esta situación, ojalá que nunca, pero siempre hay que tener esta oportunidad de tener pues una inversión fuera. Y qué mejor en el caso de nosotros que tenemos esta inversión en la que desde 57,000 euros puedes tener una participación de este edificio padrísimo en Madrid, que tiene buena rentabilidad. Y luego tienes a lo mejor no la misma rentabilidad extraordinaria de la que ya veníamos hablando de nuestros edificios en México, no la misma rentabilidad extraordinaria, pero 100 euros, una moneda estable y que te permite tener un pie fuera de México, esto hay que decirlo, siempre hay que tener un pie fuera de México. Yo hace 3 o 4 años que lo supe, hace 3 o 4 años que hice alguna inversión por allá en Valencia con nuestro amigo y hoy country manager Armando Hernández, también inversión en Estados Unidos, porque hay que tener un pie afuera en el sentido de tener una inversión o una parte de tu dinero resguardado en otra moneda. Entonces yo sí recomiendo ampliamente que se pueda, y si es a través de un modelo rentable como el nuestro, pues qué mejor. Así es de que quien quiera más información, bienvenido, porque me parece muy, muy importante que podamos tener esa tranquilidad de que en un momento dado pues tienes por ahí algo afuera en otra moneda, en otro país, y que además es la puerta de entrada para
poder vivir legalmente en un país como España, que está lleno de latinos, ecuatorianos, peruanos, ya decía yo, venezolanos. Por supuesto que hay una comunidad nutrida de mexicanos y pues es que la vida es diferente. Yo amo mi país y creo que tenemos un gran país. Ahora mismo estoy aquí en Tulum, justo supervisando las obras que tenemos, que ahora les cuento, pero a ver, claro que me encanta mi país, pero la tranquilidad que le puede dar a tu familia vivir en un país como España, y hablo de la tranquilidad por la inseguridad sobre todo, incluso el estilo de vida. Y bueno, creo que vale la pena que puedan valorar esto. Y quisiera yo regresar también un poco al tema de las leyes, Pablo, Eduardo, porque hablabas, Pablo, de pues esta forma en la que se pueden sacar a los inquilinos, ¿no? Y claro que, a ver, tenemos aquí y podemos hacer una comparativa. Esta ley de desahucio ha querido implementarse en México. El año pasado, 2020, justo en el pico de la pandemia, hubo un movimiento por muchas asociaciones, la Canadevi, la AMPI, sus servidores, estuvimos hablando pues que no deberíamos permitir que se implementara esta ley, que no tiene nada que ver con esta ley española o con muchas leyes europeas que permiten a la gente permanecer mucho más tiempo pues digo, después de que no pagan la renta en un inmueble. Pero ¿por qué funcionan estas leyes así en España, pero sobre todo en Francia, en Alemania? Bueno, se llama invierno. El motivo por el que funcionan así, sobre todo, no tanto en España, pero sí en Alemania, en Francia, se llama invierno, y es que la gente pues, no puede ser movida o removida de su... incluso hay gente que se mete a las casas. Yo tengo un amigo que tiene propiedades en Francia y me dice, pues a mí me urge mucho mantenerlas rentadas antes de que empiece el invierno, porque hay cazadores de propiedades para que durante el invierno pues no los pueda sacar, ¿no? Mientras dura la temporada de nieve, que son 4 o 5 meses. Entonces, pues esta ley se quiso implementar en México, donde los caseros, los propietarios, los arrendadores no podían echar a los inquilinos, que no se vulneraran sus derechos humanos. Era parte de lo que decía Pablo, ¿no? Oye, pues esta señora de la tercera edad, o que el banco para echarlos en el tema de los remates pudiera pagarles en un barrio parecido o igual la renta. Entonces, afortunadamente en México no pasó, y digo afortunadamente porque para nada tenemos un sistema ni de gobierno ni de justicia como los europeos, donde al final pues, el propietario puede pedir una indemnización, daños y perjuicios. Claro, ¿cuál es el riesgo? Y para los que están pensando en invertir en Europa, híjole Luis, pero es que si me estás diciendo que se pueden quedar en nuestro edificio a vivir, es un modelo diferente, y es aquí donde nuestro modelo rompe también los esquemas jurídicos, porque obviamente no hay posesión. Lo mismo funciona en México, en España. Nuestro modelo es donde rompe los esquemas y donde hay prácticamente cero probabilidad de problemas, porque no hay posesión de todo el inmueble, física y jurídica de todo el inmueble. El inmueble es una unidad, la persona va a pernoctar en una habitación en la que tampoco tiene cosas, porque ya vieron por ahí los videos de nuestro edificio en España, que ya tiene en Madrid, ya está la primera habitación amueblada a manera de showroom, así la dejamos, Pablo, Eduardo, ahí en Madrid. Y bueno, lo que tenemos como resultado es que pues no hay posesión de todo el edificio, no hay pertenencias, que es otro requisito legal. La gente llega con una mochila, con una maleta, que es lo que les permite pernoctar en nuestros edificios, en México y en España. Por ahí estoy en el edificio de Madrid, vean ustedes ahí en el número 23 de la calle, que le cambio el nombre siempre, Pablo, Eduardo. Franco Rodríguez. Franco Rodríguez. A 10 minutos del Bernabéu. Ahí a 8 minutos del Bernabéu. Ahí estoy justamente afuera del edificio. Y bueno, de verdad que ese es el modelo que permite. Por ahí hay uno donde estoy en el amueblado, en el departamento de amueblado, que son los del primer piso, primera planta, como se denomina allá. Y pues esto es, como bien decías, Eduardo, un chollo, una oportunidad, como decimos en México, un garbanzo de libra, porque es un edificio que además ya está adelantado en obra, ya lo llevamos muy adelantado. Es un edificio que se está terminando en septiembre, algo de lo que hablaba Eduardo Aguilera, y es correcto, porque yo por ahí participé en alguna inversión hace algunos años ahí en Valencia con Armando, y la verdad es de que el puro permiso tardó para la reforma, como se llama ya, para la remodelación, el puro permiso tardó prácticamente 1 año y medio. Ahora ya están agilizando, justo nos platicaban allá
en España, que se está modernizando pues todas las dependencias de desarrollo urbano y tal, y se están modernizando. Ahí estoy en el edificio, miren, esa cocina se va a remodelar, vean el video con calma. Sí, de hecho, esta no es la cocina final, pero ahora creo que te mueves. Ahora busco el que está amueblado. Sí, creo que pudiera ser ese, vean ustedes ahí, este cuate ahí, no es Brad Pitt, soy yo, para quien se esté confundiendo, pero el caso es de que, vean ustedes, ya este edificio está muy avanzado porque lo compramos ya con las autorizaciones para reforma. Entonces, por eso va a estar listo en septiembre de este año. Entonces, esta es una gran ventaja porque la mayoría de los inversionistas que lo hacen, vamos, que invierten en Europa, tienen que tener su dinero parado 2, 3 años mínimo, porque es el tiempo en el que se tarda un permiso para reforma, que reforma quiere decir remodelación, para quien no nos entienda, porque a mí también me costaba trabajar en reforma, pues si no estamos en la avenida, con las primeras veces que iba a España, ¿no? Entonces, bueno, quiero yo comentar las ventajas que tenemos, por un lado, en México por estas leyes, pero también cómo hemos ido adoptando estas legislaciones europeas, americanas. México tiene de chile y de dulce en cuanto a leyes, desgraciadamente, y es aquí donde decía Pablo, y es que si una persona en España, para estos bajos, una persona, un miembro de la comunidad, de la Asociación de Colonos, que sería el equivalente a comunidad aquí, dice, no, yo no estoy de acuerdo, o del edificio, dice, no, yo no estoy de acuerdo en que los bajos se conviertan en la vivienda, no funciona, y es parte de lo que quiere aplicar, o que ya se está aplicando en México para cuando se quiere hacer un desarrollo. En la Ciudad de México por lo menos así está funcionando, se hace una consulta, la gente puede decir sí va o no va, entonces es ahí donde los desarrolladores dicen, pues pasa lo que en España, no es tan fácil invertir porque dicen, yo no voy a comprar un predio donde a lo mejor la gente va a votar para que yo no pueda hacer mis 12 departamentos o mis 20 departamentos. Entonces, esto claro que limita, y aquí la moraleja es claro que limita la inversión, claro que el inversionista dice, oye, espérame, pues yo prefiero mejor poner mi dinero en otro lado, y pues son el ejemplo de tipo de leyes que no debemos permitir. Hasta el momento, pues no se han permitido este tipo de leyes en México, salvo en la Ciudad de México, esta que les cuento acerca de pues que se puede votar para que pase una obra o no pase, pero bueno, al final, interesante. Nos pregunta Marta Arbizu, ¿cómo van a manejar la administración a distancia? Es que no estamos a distancia, mi querida Marta. Vive las Rentas España, es una empresa constituida en España con un socio español que además es buen amigo de su servidor, bueno, del grupo, desde hace muchos años, director además de Agencia Mediterránea, un empresario que también tiene empresas en México, y un empresario experto en inmuebles allá, que ese es pues el meollo del asunto. Armando Hernández es además de nuestro country manager, es socio de Vive las Rentas España, y bueno, pues con todo su expertise, él tiene una cadena de inmobiliarias que se llaman así, Agencia Mediterránea, la pueden buscar, él es el director, fundador, y bueno, pues realmente ahí estamos en el edificio, echen ustedes un ojo, y bueno, realmente la administración pues la va a llevar Vive las Rentas España, en España, con la empresa que tenemos creada en España, con los profesionales especialistas en esto en España. Ahí está Armando Hernández, miren ustedes, ahí está mi querido amigo Armando Hernández, que por cierto le mandamos un saludo, y bueno, muchos mexicanos han comprado en la Agencia Mediterránea, recomendados por Mundo Inmobiliario en los últimos 5 años. Ahí estamos en Valencia, en una de las avenidas más importantes de Valencia, como dijéramos Insurgentes aquí, bueno, allá en la Ciudad de México. Entonces, bueno, Pablo Eduardo, creo que a grandes rasgos, para concluir este tema legislativo o de leyes, creo que tenemos ventaja en las leyes mexicanas, porque pues no se ha permitido que se implementen este tipo de leyes absurdas. Y para tranquilidad de quienes van a invertir otra vez, nuestros edificios en España tendrán esta ventaja de que no serán inquilinos, no tendrán un contrato de arrendamiento que permita este tipo de chicanadas, como decimos aquí en México, y bueno, pues realmente tendrán solamente un híbrido entre hospedaje y arrendamiento que les dará la posesión. Y aquí es donde retomamos la experiencia de Miguel Ángel, ¿no? Que la verdad es que muchas gracias, Miguel Ángel, por recibirnos, muy retroalimentador el sistema allá en España que tiene Miguel Ángel, porque así funciona, ¿no? Él, por ejemplo, que lleva 7, 8 años que tiene su primer co-living allá, pues nunca ha tenido un problema de inquilino, y nunca lo ha tenido porque está esta figura
en la que, y luego nosotros le vamos a agregar tecnología, nuestra tecnología, que son las chapas inteligentes, pues tan sencillo como que ya no entra y se acabó. Así es de que la administración también está dentro del business plan. Allá también hay muchas empresas de administración que cobran y bueno, pues como cualquiera, y también en el business plan está previsto esta parte. De manera que los que inviertan van a recibir su lana pura mes a mes en euros. Y bueno, el otro día una persona, porque a ver, en el caso de Madrid, 40 y 42 unidades, 42 participaciones, ya quedan 19. Obviamente nosotros los socios tenemos por lo menos 12 o 13, las demás ya están, digamos que vendidas, y luego pues quedan 19. Pero alguien de los que compraron una de estas participaciones me decía, es que yo no voy a sacar el dinero, yo lo quiero porque nos encanta ir a Europa, entonces yo quiero que mi dinero esté en mi tarjeta de Sabadell en Europa, y cuando vaya a Europa, pues tengo ya 6, 7 mil euros cada año o cada año y medio, y pues me los gasto allá, entonces yo no quiero más que tener mi dinero ahí para cuando voy de pachanga a Francia, a España o a algunos de estos países maravillosos que Europa, pues a quien no le gusta Europa. Así es esto, Pablo Eduardo. Sí, Luis, pues realmente me dejan poco que decir, pero quisiera ahondar en lo que habías mencionado Eres español, y eres español y allá estás. y por ahí recuperando una de las preguntas que veía en el chat de, oye, ¿por qué dices que se multiplicará la rentabilidad? Y bueno, lo siguiente es muy sencillo, ¿no? Tú inviertes 57,000 euros y vas a recibir entre 320 y 450 euros mensuales, ¿ok? Imagínate 450 euros mensuales. Esos 450 ahora son el equivalente, está a 24, 25, no recuerdo, pero es el equivalente, digamos, a 13,000 pesos, ¿ok? Bueno, esos 13,000 pesos son ahora. El próximo año, obviamente, la rentabilidad, como en todos lados, va aumentando de acuerdo al índice de precios y como en nuestro sistema es híbrido, no incrementa nada más como la renta tradicional, sino se va incrementando conforme la oferta y la demanda, ¿no? Y como en Vive las Rentas lo que creamos es un estilo de vida y todos nuestros edificios traemos esta mentalidad y le ponemos amenities, les ponemos roof garden, le ponemos área de coworking, cosas que generan que las personas no solo estén en su espacio rentable, sino tengan toda una serie de amenities para vivir bien, además de las ubicaciones, ¿no? O sea, todas nuestras ubicaciones están pensadas para ser ubicaciones que van a ser muy demandadas. Bueno, el tema es que va aumentando esa rentabilidad, entonces vas a ir aumentando la rentabilidad por nuestro modelo normalmente, pero además el peso, si hay un cambio en la devaluación, y por ahí, no, Pablo, no sé si nos puedes mostrar, pero me habías mandado una gráfica de la relación del euro con respecto al peso en los últimos 10 años, ¿no? Ahí está. Sí, casi 20. ¿No? De hecho, falta un tramito aquí. Empezó en 7. Yo cuando llegué a México era por aquí 7, luego subió a 14 y ahora está aquí en 24. Entonces ahora imagínense la rentabilidad que tendrían al seguir recibiendo esos mismos 400 euros, que además van a irse incrementando normalmente en un rango del 10% en este tipo de rentas intensivas. Entonces, cada año, imagínense, el próximo son 440, en el próximo son 490 y así va aumentando, pero el tipo de cambio te dispara la rentabilidad con respecto a México. O sea, finalmente el dinero que tú obtienes en México va a ser mucho más que ese 7, 8% lo que te esté dejando en euros como tal. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en Europa es jugando a tres bandas, ¿no? Jugando al tema de plusvalía, alta rentabilidad y tipo cambiario que mantiene tu dinero
en una moneda que es evidentemente más fuerte. Y lo otro que quería compartir con ustedes es lo que decía Luis. Ok, tú inviertes 57,000 euros, ok, pero puedes invertir 57 o puedes invertir de una vez 500,000 euros. ¿Y a qué voy? Existe algo llamado la Golden Visa. La Golden Visa es una visa de inversionista que te dan en Europa y en España en particular, en donde inmediatamente con que tú tengas invertido esa cantidad en bienes inmuebles, te dan una visa de residencia. Esa visa de residencia para ti, para toda tu familia, directa. Pasados 2 años de eso, tú accedes a la nacionalidad española y se los comento porque para muchos de nosotros eso puede ser muy interesante, sobre todo pensando, o sea, más allá de un tema nacionalista y tal, o sea, finalmente las nacionalidades yo las veo como, pues, cuál te puede funcionar mejor. Y en el tema de estudios para tus hijos, por ejemplo, o en el tema, incluso si ya estás en un tema de retiro y tal, el tipo de prestaciones sociales que obtienes siendo español con respecto a ser mexicano, pues difieren de manera importante. Entonces, lo que hemos pensado en Vive las Rentas es como abrir ese camino para, ok, si tienes los 500,000 euros, pues perfecto, ¿no? O sea, tenemos ya varios desarrollos donde puedes invertir, se escrituran a tu nombre y te ayudamos a tramitar eso. Pero si no lo tienes, lo que vamos a hacer es un esquema en donde puedas ir invirtiendo en tickets menores y que se vaya juntando esto con el tiempo. Afortunadamente, también averiguamos esto, hace muy poco se modificó la ley. Antes, en un año tenías, o sea, podías invertir algo y luego irlo juntando y dentro de un año juntar los 500,000 dólares para tener, digo, 500,000 euros para tener el derecho a la Golden Visa. Actualmente, eso ya no es necesario y entonces tú puedes ir, por ejemplo, incrementando en 57,000 euros cada 6 meses, por decir algo, y dentro de 5 años tener los 500,000, se escritura tu nombre, una propiedad, y bueno, tienes los mismos beneficios, solo que lo vas juntando poco a poco. Entonces, creo que abrir esa opción para que poco a poco vayamos no solo pensando en esta libertad financiera, sino pensando en cómo queremos vivir a futuro, pues abre una oportunidad interesante. Y por ahí preguntan, bueno, ¿cómo sería la inversión y tal? Pues como les ha dicho Luis y Pablo, la verdad es que hemos ido adaptando lo que existe acá, nuestro modelo, y vamos innovando, ¿no? Por un lado, por ejemplo, para hacer este tema de rentas intensivas, hemos decidido comprar edificios. ¿Por qué? Justamente por el tema regulatorio, porque no tenemos la cuestión de vecinos, porque podemos decidir qué hacer con la vocación de todo el edificio, y eso es una ventaja para todos nosotros como inversionistas. En el caso de pisos, que también estamos comprando, bueno, esos probablemente irán más a renta tradicional. Eso es uno. Lo segundo es que hemos creado una sociedad en España. Entonces, esa sociedad puede acceder a algunos temas, puede acceder a créditos, puede comprar las propiedades, y eso permite que desde México el fideicomiso, sí, nuevamente será a través del fideicomiso, el fideicomiso adquiera la participación dentro de la empresa, que será la que adquirirá los inmuebles. Entonces, de la misma manera, tenemos esta figura legal que garantiza tus derechos fideicomisarios desde México, tienes garantizado tu participación dentro del inmueble y ahí tienes garantizada tu rentabilidad. En el tema de impuestos, bueno, pues también ahí hay cosas que nos benefician. Al ser una empresa sobre la que estamos invirtiendo, y es una empresa que en España se le llama gran tenedor, es decir, que tiene más de 8 propiedades, también hay un tema de reducción de impuestos. Entonces, ahí habrá que ver,
cuál es el interés de cada quien. También existe, ya hablamos con el fideicomiso, y existe la posibilidad perfecta de que los inversionistas decidan dejar el dinero en Europa. La otra es traérselo a México, y hay un tratado para evitar la doble tributación. Entonces, dependiendo de la estrategia, se decidirá si tributar en España o en México con respecto a los rendimientos. Finalmente, los que opten por la Golden Visa, en ese caso, sí tendrá que ser a título personal, que se escriture la propiedad. Cuando tengan ya los 500,000 euros, sí se escritura una propiedad, y en ese sentido, todos los impuestos y digamos, los rendimientos de esa propiedad sí tendrán que tributar al 100% en España. Pero una vez que esté tributado en España, ya el dinero es limpio, ya no se tiene que volver a tributar en México. Sé que es un montón de información, y con todo gusto a los que estén interesados, contáctenos y platicamos como mucho más a fondo, pero en términos generales es la estructura que hemos implementado para que se pueda hacer de la mejor manera la inversión desde México en España. Sí, gracias, Eduardo. Sí, de hecho, bueno, pues ya haremos algún webinar especial sobre cada uno de estos edificios, porque este es uno en Madrid. Ya encontré el video, Luis, en el que aparece en las habitaciones. Y conectando con esto que decía Eduardo, pues decidimos comprar edificios que ya están remodelados. Este se termina a principios de septiembre, en un mes se termina la remodelación de este edificio. Entonces nos evitamos todo este tiempo de espera, incertidumbre de las licencias, todo lo que comentamos sobre el tema regulatorio, y está totalmente administrado, está ya en una sociedad anónima, ya tenemos la ventaja del apalancamiento, etcétera. Entonces, por eso hemos ido con este camino, tanto este edificio en Madrid como otro en Valencia. Ahora veremos unas imágenes aquí de Luis en una de las habitaciones, que de hecho ya para tomar fotos, porque ya no solamente se está terminando, sino que ya está la prerrenta, o sea, ya hay gente empezando a rentar aquí para septiembre. Y para eso tomaron unas fotos justo el día que fuimos en habitaciones que ya están totalmente decoradas. Aquí, esta es una. Entonces, claro, de aquí... El cuadro de fotos ya tenemos ahí. Sí, entonces muchos de los que están aquí en este webinar, pues hemos hecho remodelaciones, tenemos co-livings en México, sabemos que hasta llegar a este momento, donde ya tienes los cuadros y los cojines, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, entrar a una inversión en este punto, pues es fantástico. Digo, obviamente para el rendimiento que vamos a obtener aquí, que estamos hablando de inicialmente un 6 o 7% anual, más todas las ventajas del euro que ya dijimos, totalmente administrado, totalmente pasivo, es una gran ventaja. Y este edificio, por ejemplo, que tiene 3 plantas más un roof garden y un penthouse, son 42 unidades en co-living, y lo que estamos ofreciendo es que tú puedas comprar una unidad para ti solo, o digamos, va a ser en co-living, digamos, no es en régimen de pool de rentas, pero son 57.000 euros y la inversión, y equivale a una unidad rentable a través de este mecanismo que comentó Eduardo, de si inviertes desde México, pues un fideicomiso mexicano que es propietario de una parte de la propiedad. Nada más, solo quiero agregar ahí, Pablo, lo que hablabas del 6-7%, es porque somos muy mesurados en la proyección, y estamos haciendo un escenario COVID, ¿no? En el escenario post-COVID ya se plantea cercano a un 9%, ¿no? Entonces, bueno, solo aclarar esto, que siempre tratamos de ser muy mesurados en las estimaciones, para ser muy claros en lo que estamos ofreciendo, ¿no? Sí, la ventaja es que está operando, o sea, conforme tú inviertas, ya está operando, y está operando en pool de rentas, de modo que tú vas a empezar a recibir, igual como acostumbramos, vas a empezar a recibir sobre tu participación dentro de la rentabilidad global del edificio. Sí, y es en co-living tradicional, vamos a llamarlo ahora, que es como está planteado aquí con la empresa administradora, pero ya hemos visto por la ubicación y por el formato
y por el roof garden que tiene increíble, que va a funcionar muy bien con una combinación con otro tipo de rentas vacacionales. Y aquí, como tenemos todo el edificio, pues no hay ningún problema con comunidades de vecinos ni nada. Entonces, metiéndole un poco de intensidad a través de contratos más cortos y lo que ya conocemos de las rentas vacacionales, más servicios de toallas, sábanas, etcétera, blancos, se puede sacar una rentabilidad mucho más grande, y al ser un edificio completo de 42 habitaciones, es mucho más fácil la sinergia de la administración. Voy a buscar el otro video en el que Luis aparece en la terraza. Y por aquí nos han hecho algunas preguntas que han enviado a través de solamente a los panelistas. Si les pido si pueden enviarlas a todos para que las vean todos. Pregunta Hamid Peralta si el pago de estos 57.000 euros es en una sola cuota o hay plazos. En este momento es una sola cuota para este lanzamiento con estos precios. Más adelante quizá ofrezcamos algún otro método. Como dijo Eduardo, todas estas inversiones pueden ir juntándose para, al llegar a 500.000 euros, formalizarlo en una escritura. La diferencia para el Golden Visa es que necesitas una propiedad escriturada en registro público de propiedad a tu nombre. Entonces, tenemos ya varias fórmulas, como el edificio tiene varias escrituras, para escriturar una planta, digamos, un piso, a nombre del que esté interesado en adquirir la Golden Visa, o de otros edificios. Y también puede estar repartido entre varias propiedades, no tiene por qué ser en la misma propiedad los 500.000 euros. ¿Quién más comenta por aquí? Cecilia Díaz Mercado, si podemos con el manejo fiscal de ese tipo de inversiones para mexicanos. Como dijo Eduardo, ya la sociedad anónima la sociedad anónima española ya tiene sus rendimientos que va a pagar a los socios, y como dijo Eduardo, puede haber incluso la posibilidad de dejar ahí la renta, que se vaya generando más interés. Eso lo iremos explicando, pero vamos, cuando en el lado mexicano ya no hay doble retención de impuestos. Vamos a ver. Tania Luna dice que había pedido información y que te contactábamos. Sí, de hecho, justo este fin de semana estamos terminando de reunir el brochure, por eso no les hemos contactado. Hay varios, aquí veo a varias personas que ya se habían interesado. Entonces, mañana lunes, ¿no, Eduardo? Estaremos enviando ya información formal sobre la inversión, porque teníamos que terminar de atar algunos cabos del vehículo de inversión, pero mañana lunes en la noche tendremos un webinar y ya presentaremos algunas de estas opciones. Es correcto, Pablo. Ok. Bien, también interesa a Rosy, dice que necesita más información. Alba dice que si la inversión sería en fideicomiso. Bueno, otro punto que no tocamos fue, en España no existe el modelo de fideicomiso como existe en varios países de Latinoamérica, que es un trust. En Latinoamérica, digamos, se adoptó el modelo gringo del trust y no existe en la figura jurídica española, que es más el modelo francés. Pero estos edificios están en una sociedad anónima que solo tiene ese edificio. De hecho, esta sociedad anónima tiene el nombre del edificio. Y un fideicomiso mexicano puede comprar las acciones de este edificio, digamos. Entonces, ese sería el mecanismo para los que inviertan desde México. ¿Por qué? Porque en el fideicomiso mexicano pues está un banco mexicano, hay una serie de garantías que para el inversor mexicano le interesa tener a nivel local, pero para inversores de otros países pueden invertir directamente en la sociedad anónima española. O ya buscaremos una manera, dependiendo del monto, para que puedan entrar también de otra manera. Bien, dice Alejandro Vieira, el edificio de Madrid lo adquirió Vive de las Rentas con apalancamiento bancario. El edificio es de una sociedad anónima española, y esa sociedad es la que obtiene el apalancamiento. Y ustedes se benefician también de ese apalancamiento. ¿Cuántas habitaciones tiene por planta? Son 12 habitaciones por planta. En 3 plantas son 36
y luego hay otras 6 que están en el penthouse, digamos, en el ático. Ahora buscaré el video en el que se ve esa parte, aunque está todavía en obra. Y cada planta tiene como 2 departamentos que se unieron. Tiene 5 baños cada planta y una cocina. Entonces, en total hay 3 cocinas y unos, que habrá como 17 baños. José Nieto, cuando dices fideicomiso en México, ¿el contrato queda en euros y se recibe en euros o cómo funciona esto? Si en el futuro quieres la Golden Visa, ¿cómo procede? Ok, el precio que tú depositas es en euros, 57.000 euros. Si los tienes en euros o los quieres cambiar, bien. Si no, lo puedes pagar en pesos a una cuenta en México en euros, los que inviertan desde México. De hecho, por ejemplo, nosotros ya tenemos cuentas bancarias con Monex en euros, en México, donde tú depositas y ya ahí están tus 57.000 euros y a partir de ahí todo es en euros. Se te puede depositar de vuelta en esa cuenta o en otra cuenta que tú abras en euros en México o en España. Ahí ya dependerá del tratamiento fiscal que le quiera dar cada uno. O se puede mantener en euros todo el tiempo, digamos, es todo en euros, no se va a cambiar a pesos a no ser que tú quieras. Para la Golden Visa, nosotros, buena pregunta, José Nieto, nosotros, digamos, esa inversión que es o bien en un fideicomiso mexicano o en una sociedad anónima española, la vamos apuntando, digamos, el monto que tú llevas invertido en Vive de las Rentas. Cuando llegues a 500.000 euros, te escrituramos o bien una parte de este edificio o en el momento que esto llegue, a lo mejor te interesa otra propiedad de Vive de las Rentas, pero te escrituramos una parte del edificio u otra propiedad por valor de 500.000 euros a tu nombre, que es lo que se necesita para el trámite. Una vez que ocurra esta escrituración, el trámite es muy rápido, tarda literalmente un mes. O sea, desde que se compra la propiedad y ya está escriturada a tu nombre, en un mes te dan la Golden Visa, que es un permiso de residencia permanente mientras mantengas la inversión para ti y tu familia directa, esposa, hijos, familiares dependientes. Y tiene la ventaja que no necesitas vivir en España. O sea, tú puedes mantener esa residencia permanente sin vivir en España, pero si además cumples los requisitos de residencia, que para nacidos en países de Latinoamérica son 2 años de residencia en España, y residencia significa más de 180 días. O sea, dentro de, tú, por ejemplo, obtienes la Golden Visa, decides no ir o ir de vacaciones o cuando tú quieras, y de repente a los 2 años dices, pues sí, voy a pasar periodos más largos en España. De hecho, conocemos gente que así lo ha hecho. Entonces, vas un periodo de 3 meses, luego vas otros 3 meses y sumas 180 días en un año. Haces lo mismo el año siguiente y ya con eso puedes solicitar la nacionalidad española por residencia. Bien, ese sería el mecanismo de la Golden Visa. O simplemente la tienes como este turco, que la tiene simplemente como una estrategia de salida. Mientras tenga la propiedad, la va a tener ese permiso de residencia. La primera vez me parece que se renueva, te lo dan por 2 años y luego se va renovando en periodos más largos. Marisela pregunta, ¿qué banco sugieren para abrir una cuenta en euros? Puedes abrirlo en cualquier banco. De hecho, por ejemplo, el BBVA también en México. Puedes abrir cuentas en dólares o en euros. Hay Banco Monex tiene cuentas multidivisas y eso funciona bastante bien. El fideicomiso tiene un tiempo indefinido, un tiempo limitado. Por la legislación mexicana, el fideicomiso dura 50 años, pero se renueva automáticamente cada 50 años. Entonces, prácticamente de facto es indefinido. Y lo bueno del fideicomiso es que si tú falleces o el titular de los derechos, pasa automáticamente al beneficiario. O sea, no se tiene que hacer nada, no se tiene que hacer un testamento, ni un juicio de herencia, ni nada, sino que automáticamente el beneficiario que tú hayas puesto. Entonces, esa es otra ventaja del valor intergeneracional de estas inversiones, ¿no? La sociedad anónima que maneja el edificio en España sigue funcionando, tus herederos siguen recibiendo la renta y no hay ninguna alteración. No es como esos desastres que hay en las familias cuando fallece alguien, que pasan años sin que nadie pueda tocar el patrimonio, no se pongan de acuerdo, etc. Esa es una gran ventaja del fideicomiso. Daniel Sotres dice, ¿cuál es el costo promedio de escrituración en España? Bueno, en este caso, la propiedad esta que vieron ya está escriturada a nombre de esta sociedad anónima, no habría ningún costo adicional. Si tú quieres por tu cuenta comprar una propiedad, está prácticamente igual que en México, un poquito más caro, entre
entre el notario, los impuestos, todos los gastos de escrituración. Nos hablaba Armando, nuestro socio, que es en Valencia, por ejemplo, está entre un 8 y un 10%. Está un poco como en Querétaro, un 8%. Alba dice, desde Ecuador, ¿cómo sería para abrir una cuenta en euros? Hola Alba, ¿cómo estás? Lo checamos. Me imagino que también se podrá tener una cuenta en euros con un banco en Ecuador. Y si no, también se pueden abrir cuentas en España. O sea, por ejemplo, no hace falta ir físicamente, esto lo vamos a investigar bien, pero se puede. En España solamente hace falta un número fiscal que te dan. Si tú vas a tener una inversión en España, te dan ese número, que es como el RFC en México. Se llama el NIE, número de identificación de extranjeros. Y ya con ese número te abre la cuenta bancaria. Enrique Mañón pregunta, ¿cuando compras una propiedad es para siempre o solo eres poseedor por un número de años? En este caso nuestro es para siempre. Para siempre que quieras mantener tu inversión. Que esa es otra gran ventaja de este modelo de comprar edificios en unidades pequeñas a través de una sociedad anónima. Cuando tú quieras vender tu unidad, que ya no va a costar 57.000 euros, ya va a costar, no sé, 65 o 70, depende de cuándo vendas, puedes en primer lugar ofrecérsela a algún otro inversionista que vive de las rentas. Nosotros creamos un mercado secundario igual que en México y ahí tienes un mercado natural de compradores que quieren otra unidad de los que ya tienen alguna. Y entonces hay una transacción entre particulares de venta de acciones o si es de fideicomiso de derechos fideicomisarios. Quiere decir que no tienen que escriturar todos los copropietarios del edificio, como pasaría en un régimen de copropiedad. Y es mucho más barato. Entonces esa agilidad, esa liquidez hace que tu inversión sea más líquida, ¿no? Muchas veces cuando tú tienes una propiedad o una copropiedad, es complicado salirse de ahí. Muy bien. Bueno, esas son las preguntas que me llegaron aquí por Zoom. Vamos cerrando el tema. No sé si hay alguna más por Facebook. Adelante, Manuel, no sé si me he perdido alguna pregunta o comentario. No, Pablo, sí las fuiste, las de aquí de Zoom fuiste haciéndolas y pues yo creo que tendremos que hacer otra webinar, Pablo, porque realmente el tema es muy, muy interesante. Muchas gracias. Bien, pues pregunta Marta Revizu, ¿por qué canal vamos a mandar más información? Vamos a organizar un webinar en particular del lanzamiento del edificio de Madrid y otro del de Valencia después. Hoy era un poco nada más pues contar sobre todo esta parte de las experiencias, no tanto los edificios, pero las ventajas, inconvenientes, por qué decidimos hacer esto y todo lo que hemos aprendido. De hecho, pues no dimos muchos detalles, pero nos reunimos literalmente con notarios, abogados, fiscalistas, con el director de la tasadora más importante de España, TINSA, que es la evaluadora con todas las tendencias macroeconómicas. Entrevistamos a Juan Aro, que algunos de ustedes lo conocen, es un gurú de las inversiones en España, y muy interesante también la plática con él. Estuvimos con Miguel Ángel Hernández todo un día en Madrid, en sus propiedades, y él también nos acompañó en algunas de estas entrevistas. Tuvimos 2 eventos para contar el modelo de Vive de las Rentas en un hotel en Madrid, ahí en la Plaza Colón, y otro en Valencia, y ahí también llegó gente, algunos conocidos y otros inversionistas y fondos de inversión. También tuvimos una con arquitectos. Sí, exacto. Arquitectos, fondos de inversión. Eduardo, lo que me parecía fantástico era cómo íbamos completando las piezas, ¿no? De rompecabezas. Este nos ha dicho esto. Sí, esto sí es cierto aquí, pero allí no. O esto sí, o esto no. Algunos se quedaban pensando, ¿no? Pues sí, no lo había pensado. Pues sí, puedes hacerlo así. O sea, nosotros mismos a veces les forzábamos a pensar de otra manera, ¿no? De hecho, tanto a nuestro socio en Valencia, Armando, le fue cambiando el chip y el arquitecto en Valencia nos fuimos entendiendo, ¿no? Y entonces ustedes lo que quieren hacer esto, los tipos de espacios, y fuimos encontrando una sinergia muy interesante. Adelante, Eduardo. Sí, apoyados de eso, o sea, de fiscalistas, de notarios, o sea, en donde también pensábamos que podíamos hacer de tal forma y vimos que no, ¿no? Entonces hay formas que no,
y hay otras nuevas formas que se abrieron entre todos, entre nuestra idea, la que traía uno, la que traía otro. Entonces, bueno, al final consolidamos un modelo único, porque no existía, ¿no? Ese modelo de inversión México-España, con todas las candados y las mejores condiciones fiscales, legales, y todas las consideraciones para el tema de permisos, para las remodelaciones, para el modelo de rentas, para evitar la problemática de España de los que entran en paro y que después no te pagan, etcétera, ¿no? O sea, estamos tomando en cuenta absolutamente todas las aristas para que sea, pues, un modelo muy exitoso. Sí, muy bien. Y sí, fuimos descartando cosas que funcionan, que no. También valoramos lo que tenemos en México, ¿no? El costo de remodelación por metro cuadrado. Manuel, ahí nuestro ERPI tronaría mucho porque todo el mundo nos hablaba de 500 euros por metro cuadrado, o sea, 12,000 pesos solo de remodelación por metro cuadrado, ¿no? Con eso construyes un edificio en México. Y sí, algunas otras premisas, pero por ejemplo, los baños también, ¿no? Es curioso cómo hay cosas que son culturales. No, en estos edificios de co-living no es tan problemático compartir baños entre... Bueno, este de Madrid lo van a compartir entre 3 habitaciones, pero estuvimos en algunos donde comparten baño entre 5 o más. Y decían, no, pues eso en México es un problema. Pues, yo me reía, el estereotipo este de que los europeos se bañan poco. Entonces, culturalmente, digamos, sobre todo como hay problema de espacio, culturalmente están más acostumbrados a compartir, digo, por espacio y también por costumbres, ¿no? De compartes todo allá. Compartes el transporte público, los elevadores, los espacios, hay más roce personal. Entonces, esa cuestión cultural, pues ahí tiene una ventaja, no hace falta construir tantos baños. En fin, sí, una serie de comparaciones muy interesantes. Ahí en algunos videos les hemos enviado algunas reflexiones. Tenemos muchos otros videos que todavía están aquí en el celular que no han podido descargarse o porque las conexiones de internet han sido malas, pero que iremos subiendo más. Y bueno, pues para ir cerrando, los que no nos han seguido en redes sociales, recordamos que nos pueden seguir como Vive de las Rentas en Facebook. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, ahí Luis sube muchísimos videos. Pablo Mateos, Pablo Maestro de las Rentas, que es donde yo subo videos, y Eduardo Vive de las Rentas. También hay un canal de YouTube, Vive de las Rentas, y otro de Pablo Maestro de las Rentas, donde vamos subiendo cosas más masticadas. En el de Maestro de las Rentas son más tipo videos educacionales que también pueden seguir. Está la página de mastermindmex.com para que puedas ver todos estos webinars ya grabados y bueno, y ya todos los que están inscritos en este webinar por Zoom, los que están viéndonos en Facebook, contáctenos. Los que no estén en nuestra base de datos, pongan un comentario en contacto para que les contactemos y les enviaremos información por email de estos proyectos en España y la invitación al webinar en el que lanzaremos el edificio de Madrid, que será el primero. Pero muchísimas gracias. Gracias, Luis, Eduardo. También tenemos, síganos, importantísimo, Pablo, Eduardo, que nos sigan porque tenemos varios lanzamientos también. Viene el lanzamiento de Monterrey, muy probablemente este miércoles. Estén pendientes y la verdad es de que, bueno, pues importante que pongan en el comentario contacto para que les podamos contactar. No se pierdan esa oportunidad de verdad de invertir en la moneda más resiliente y el activo más resiliente, el euro y los inmuebles. Entonces, creo que es muy importante que puedan preguntar más. A lo mejor no invierten, pero bueno, pregunten más, tomen una sesión de coaching sin costo, con mucho gusto los atendemos. Recuerden también que pueden escuchar los podcasts, porque ¿por qué hacemos esto? Parte de lo que hacemos los mosqueteros es justamente compartir, darles el know-how. Escuchen los podcasts, están todos disponibles en todas las plataformas, en iVoox, en Spotify,
escuchen los podcasts de Vive de las Rentas, por supuesto, así nos encuentran. Y bueno, recuerden también que el programa de radio que transmitimos a nivel nacional los sábados 4 de la tarde, se llama el programa Vive de las Rentas Radio, se transmite por el Heraldo Radio en 23 estaciones, hoy 98.5 de frecuencia modulada, en la Ciudad de México, 23 estaciones en todo el país, en varias ciudades de Estados Unidos, en McAllen, en Texas, en fin, escúchenlo, sintonícenlo en su ciudad, y de verdad, encantados de la vida de compartir de compartir conocimiento y de compartir los negocios también, para que puedan ustedes literal vivir de las rentas. Así es de que, pues gracias por acompañarnos esta mañana de domingo. Yo la primera vez, siempre lo digo, cuando me invitaron la primera vez a este Mastermind domingo a las 8, siempre dije y sigo diciendo pero la verdad es que ya lo hago con mucho cariño, y sobre todo creo que es importante entender que los negocios, los bienes raíces y el vivir de las rentas no se detiene, pero hay que invertir de manera inteligente para que tú puedas dormir hasta la hora que quieras en domingo y vivir de tus rentas. Señores, gracias Pablo, gracias Eduardo, un abrazo a España. Gracias Luis, Eduardo, efectivamente. Gracias. Síganos en el programa de radio Vive de las Rentas los sábados a las 4 de la tarde, también se retransmite por Facebook, Spotify, y bueno, pues todos estos canales que aquí Manuel les envió por Zoom y en los comentarios de Facebook. Contáctenos y seguimos en contacto, aprendiendo todos juntos en estas exploraciones, y recuerden, no dejen de viajar, aunque sea por su propia ciudad o por su propio estado, porque siempre uno ve las cosas de otra manera y se hace nuevas preguntas, y así es como todos avanzamos. Un saludo, inversionistas, buen domingo. Hasta la próxima, inverpresarios. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias.